la doctora Amalia Matio y a todas las que integran la comisión directiva de este prestigioso espacio. Destaco también el ciclo de charlas que vienen llevando adelante desde el foro en este contexto de pandemia. Y ante la invitación me pareció interesante contarles mi experiencia, pero también un poco el origen de la justicia de la ciudad y en particular sobre las competencias que tenemos. Sin sonar aburrida por cuestiones ya conocidas por todos, me parece importante recordar que a partir de la reforma constitucional del año 94, luego la sanción de la Constitución de la Ciudad 2 años después, nace nuestro Poder Judicial en el año 98 con la creación del Fuero Contravencional y Faltas y el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Pero la materia de competencia de los primeros 14 fiscales al principio fue muy limitada y también experimental, ya que fue la primera experiencia del Código Contravencional y su procedimiento en la ciudad. Recordemos que antes existía un universo de delitos menores que no estaban contemplados en el Código Penal, y este vacío fue llenado desde principios del siglo con los edictos policiales, nacidos de las leyes vinculadas a las conductas como vagancia en la ciudad. Los edictos policiales concentraban en el jefe de policía las facultades de prevención, sanción y ejecución de las conductas disvaliosas. Pero en los años 90 hubieron algunos sucesos emblemáticos de abuso policial, como fue el caso de Walter Bulacio, un joven detenido cuando iba a ir a un recital de rock de los Redonditos de Ricota, en el Estadio de Obras Sanitarias. El 26 de abril del año 1991, el joven muere una semana después de haber sido detenido previo al recital de rock y golpeado por efectivos de la comisaría de la Policía Federal. Y Walter había sido víctima de una racia en una detención masiva y arbitraria de jóvenes quienes la policía consideró sospechosos, y esta era la práctica policial, y las detenciones por averiguación de antecedentes eran usualmente justificadas como parte de la prevención policial. En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad ambulatoria de Walter Bulacio, y lo obligó a revisar y adecuar la legislación y las normas de todas las policías del país para limitar al máximo los márgenes de discrecionalidad policial. Desde aquellos hechos, el reclamo por los abusos policiales contra jóvenes dio lugar a una movilización social que exigió que al Estado el fin de estas prácticas violentas y discriminatorias. En el año 91 la ley Lázara reguló las detenciones por averiguación de identidad y estableció que solo se justifican si existen circunstancias debidamente fundadas y que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer algún hecho delictivo o contravencional y que la persona no acreditase fehacientemente su identidad. En el año 96, en el marco de estos debates, se derogaron los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, y con esta derogación se redacta y se aprueba el Código Contravencional o Código de Convivencia Urbana, previsto en la Ley 10 y actualmente la Ley 1472. Y con estos cuerpos legales comenzamos a investigar delitos menores como la venta ambulante o la oferta y demanda de sexo en la vía pública, entre otras conductas, pero ya dentro de un marco de un proceso judicial. Con el tiempo, a través de varios convenios de transferencias de competencias penales, los juzgados nacionales a la justicia local, el fuero se convirtió en penal contravencional y de faltas. En el año 2004 nos transfirieron la aportación y la tenencia de arma de fuego de uso civil. En el año 2008 nos transfieren el primer gran grupo de delitos de los cuales intervenía la justicia correccional. En el mismo año se aprueba el Código de Procedimiento Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el año 2018 nos transfieren los delitos contra la administración pública, los delitos contra la fe pública, entre otros, y finalmente, en el 2019, el año pasado, asumimos
las investigaciones respecto al narcomenudeo y a las lesiones. En definitiva, en un sistema acusatorio, los fiscales fuimos asumiendo más competencias hasta hoy que llegamos con una competencia penal más amplia. Todavía nos resta un tramo para lograr la transferencia definitiva de todos los delitos. Pero hablar de delitos menores o de conductas contravencionales no son temas de poca importancia como se los veía en un principio, ya que muchas de las contravenciones que se denuncian, con el avance de la investigación nos encontramos que detrás de la actividad ilícita existen grandes organizaciones delictivas con delitos como la explotación laboral, el lavado de dinero, el contrabando, la evasión tributaria, narcotráfico, entre otros. En la Fiscalía de la Ciudad las causas se originan a través de los canales que fueron habilitados por el Ministerio Público Fiscal. Cada día se incorporan más, tenemos el 0800 fiscal, el mail, la app de denuncias, las cabinas que han habilitado en las comisarías. Otra de las vías por las cuales llegan las denuncias es a través de las investigaciones que hacen las fuerzas de seguridad por hechos de flagrancia o a través de los distintos operativos que realizamos los fiscales. En un principio, uno de los problemas en nuestras investigaciones era la competencia, ya que si bien la venta ilegal es una contravención, lo cierto que delitos conexos como la falsificación de marcas es competencia de la justicia federal, o el contrabando es competencia de la justicia penal económica. Y en alguna parte del proceso puede ser que la investigación no llega a concluir en nuestro fuero, o sea, la condena del responsable de todo el circuito ilícito termina siendo condenado en otro fuero por la declinación de la competencia. Y esto no significa que no se condene o no se llegue a un resultado, sino que por la materia podría ser otro magistrado quien intervenga o resuelva, quizás con un criterio distinto. Pero esto no ha sido un inconveniente para nuestras investigaciones. Desde la Fiscalía en la que yo represento, estamos trabajando los conflictos de manteros en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos y tenemos en curso varias investigaciones complejas que se iniciaron por la venta ilegal tanto en la zona de Liniers, en Flores, en Caballito, en Constitución, en Pompeya, en Once y en San Telmo. En una de nuestras investigaciones pudimos determinar una organización integrada en su gran mayoría por extranjeros de nacionalidad senegalesa, que ingresaban al país por una localidad del interior de Misiones, por San Antonio, ingresaban por la frontera seca, y desde allí tienen ramificaciones en varios puntos del país. Y transportan la mercadería hasta la ciudad de Buenos Aires, donde luego lo van a comercializar. El año pasado hicimos varios allanamientos en la provincia de Misiones, en el marco de esta investigación compleja, en las localidades del Dorado, Iguazú, Posada, Bernardo de Irigoyen. En la causa, en total, se hicieron cerca de 60 allanamientos y logramos imputar a 106 personas. Seguimos investigando. En el transcurso de la investigación se dio intervención al fuero federal del juzgado del doctor Martínez Di Giorgi, quien logró detener el jefe de una banda mafiosa, tenían 61 pasaportes adulterados de ciudadanos senegaleses, que habían hecho ingresar a la Argentina de manera clandestina a través de los pasos fronterizos por Brasil, localidades que recién mencioné, y en esa ocasión 11 víctimas fueron rescatadas mientras eran explotadas en puestos ambulantes en los barrios porteños de Flores y Liniers. Las víctimas fueron las que permitieron desbaratar la banda mafiosa gracias a los relatos que realizaron en primera persona, y en realidad esta causa revela la realidad de la esclavitud moderna. En definitiva, en relación a la venta ambulante, el objetivo de nuestras investigaciones no es criminalizar la pobreza, lo que nos interesa es saber quién está detrás de la organización, quién provee los productos, dónde funcionan los talleres clandestinos, quiénes regentean estos lugares
el origen de las mercaderías y quiénes son finalmente los que se benefician. Hemos tenido allanamientos donde hemos encontrado condiciones de vida de las personas que vivían en habitaciones que funcionaban como depósitos. Sus condiciones eran infrahumanas, duermen en colchones junto a baños improvisados y cocinas improvisadas donde producen los productos que a veces van a poner, que son los que ponen a la venta. Y en definitiva, con la venta ambulante, lo que nos interesa detectar seriamente son los responsables de estas organizaciones, y ya que es una actividad que encierra, como les mencioné antes, delitos como lavado de dinero, financiamiento del narcotráfico, contrabando y la trata laboral. Eso es lo que, en definitiva, la sociedad tiene que tomar conciencia. Otra de las contravenciones que quería hacer alguna referencia es sobre la oferta y la demanda de sexo en la vía pública. Esto pasó por varias instancias en los criterios de investigación, ya que desde la sanción del Código Contravencional, lo que se sanciona no es la prostitución en sí, sino la actividad de la oferta-demanda en la vía pública. Al principio, cuando recién se aprobó el código, la policía hacía grandes estadísticas, labraba infinidades de actas contravencionales por esta actividad, hasta que en el año 2004 se modificó la Ley 10, la actual Ley 1472, y lo que prescribió era que el inicio de la actuación se hacía con la consulta del fiscal, para que se verifique cuál es el contexto de la brava de la actuación. Solo con el impulso del fiscal y la intervención se daba inicio a este tipo de investigaciones. La norma lo que prevé es la oferta o demanda en forma ostensible de servicios sexuales, de carácter sexual, en los espacios públicos no autorizados. Inclusive al día de la fecha hay una deuda del Poder Ejecutivo respecto a esta norma, ya que la cláusula transitoria, que aún hoy sigue vigente, dice que hasta tanto se apruebe la autorización a la que hace referencia el artículo que prevé esta conducta, no se permite la oferta y la demanda ostensible de servicios de carácter sexual en espacios públicos localizados frente a viviendas, establecimientos educativos o templos en sus adyacencias más o menos a 200 metros. Bueno, hacen una aclaración que en ningún caso procede la contravención en base a la apariencia, vestimenta o por modales. Al principio, la investigación de la oferta y demanda de sexo en el espacio público, recordemos que era la materia de trabajo de la primera conformación de los fiscales. En un principio se realizaban operativos en distintas zonas de la ciudad. Recuerden los operativos de Palermo, la zona roja, donde a través de una movilización de vecinos, esta actividad fue trasladada y mudada a los bosques de Palermo. Pero después el criterio fue modificado en el marco de las investigaciones, ya que hubieron planteo de inconstitucionalidad, y existen proyectos en la legislatura porteña para derogar este artículo, por entender que la normativa contradice el derecho a la libertad individual y al principio de reserva constitucional. Lo cierto es que también esta actividad tiene delitos conexos que recientemente fueron transferidos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, como la ley de profilaxis, que prohíbe en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, o el artículo 125 del Código Penal, que prevé la facilitación o promoción de la prostitución. Claramente detrás de estas actividades también encontramos organizaciones vinculadas al delito de trata de personas de carácter sexual. En definitiva, estas dos conductas que se inician como contravenciones, al avanzar con la investigación nos encontramos que existen delitos más graves como la trata de personas tanto por explotación sexual
como por explotación laboral. Pero la trata de personas no es novedoso en nuestro país. En las últimas décadas ha adquirido un crecimiento relevante, no solo la trata internacional, sino también respecto a la trata interna. Pero ya en las primeras décadas del siglo XX funcionó una organización judía denominada Sweet Migdal, dedicada a la trata, aparentando tener fines legales. Esto fue aproximadamente en los años 1906 y 1910, cuando operó esta organización al mando de un hombre de origen polaco, quien en colaboración con otros sujetos estructuró una red cuyo modo operacional se trasladaban en diversos países de Europa, donde estos se presentaban como grandes comerciantes textiles y realizaban promesas de matrimonio a mujeres, imponiendo como única condición que la ceremonia nupcial debía realizarse en Argentina. Estas maniobras engañosas lograban que los padres de las jóvenes accedieran al traslado de sus hijas, vislumbrando para ellas por ahí una vida económica y social más próspera que la que vivían en el viejo continente, periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que al llegar al país, la promesa matrimonial no se cumplía y las mujeres entonces eran encerradas y obligadas a ejercer la prostitución. Una de las víctimas, Raquel Lieberman, denunció, sumándose a la labor de asociaciones civiles que durante ese periodo controlaban los avisos clasificados engañosos publicados en los principales medios gráficos de la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, la novela que hace poco reeditaron, Argentina, Tierra de Amor y Venganzas, personificado por la actriz La China Suárez, ella representaba a la polaca, es el relato adaptado de la historia de Raquel Lieberman. La explotación y la esclavitud de personas constituye una de las violaciones fundamentales de los derechos humanos y así ha sido reconocido por la comunidad internacional desde el año 1926 mediante la firma de la Convención sobre la Esclavitud. Por otro lado, ya en el año 1949 se suscribió el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución, que fue ratificado por la Argentina en el mismo año. En el año 1957, la Organización de Naciones Unidas amplía y complementa con la firma de la Convención Suplementaria sobre la abolición de esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Y nuestra Constitución Nacional, desde su sanción, consagró la abolición de la esclavitud en el artículo 15 y posteriormente, a través de la incorporación de distintos instrumentos de derechos humanos con rango constitucional, ha sido incorporado en el artículo 75, inciso 22. Fuera del bloque de constitucionalidad, la República Argentina ha asumido otros compromisos internacionales en la condena de estos tipos de abuso. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, más conocida así, fue adoptada el 9 de julio de 1994, fue el primer tratado internacional del mundo de derechos humanos que abordó específicamente la temática y la violencia contra las mujeres. Con relación a la explotación en relaciones laborales y el trabajo forzoso, la Argentina ha ratificado los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo en la materia. También ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir y reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños que la contemplan, aprobada por Ley 25.632, conocida como el Protocolo de Palermo. En el año 2013, la Procuración General de la Nación conformó la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, a cargo de los doctores Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, la Protex,
Antes funcionaba la UFACE desde el 2008, también tenía un convenio con el 0800 por el tema del acceso a justicia y la inmediatez de las denuncias, y se trabajaba coordinadamente desde el 0800 fiscal. Cuando hay una presunción de delito por trata de personas, se realiza la denuncia correspondiente a través de la línea 145 de asistencia y denuncias por trata de personas. Se ingresa un número de trámite que es remitido inmediatamente a la Procuraduría de Trata. Esta dependencia del Ministerio Público Fiscal de Nación motoriza la intervención inmediata con el apoyo por parte de la Fiscalía competente que se encuentre en turno en ese momento. En un relevamiento reciente realizado por la Embajada de Estados Unidos sobre la Argentina, del año 2018, informó que la Argentina cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas. Durante los últimos 5 años se determinó que Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Son sometidos a trabajo forzoso en una diversidad de sectores que abarcan talleres clandestinos, agricultura, venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas domésticas y pequeños emprendimientos. Mujeres, niños y niños argentinos son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual dentro del país, al igual que provenientes de otros países de América, especialmente República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. En menor medida, mujeres, hombres y niños argentinos son víctimas de tratas con fines de explotación sexual y laboral en otros países como Europa. Ciudadanos transgéneros de origen argentino son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual dentro del país y en Europa Occidental. Los ciudadanos chinos que trabajan en supermercados son vulnerables a ser esclavizados por deuda, y la complicidad oficial, principalmente a nivel provincial y municipal, continúa siendo un obstáculo para los esfuerzos gubernamentales destinados a combatir la trata de personas. En conclusión, para ir finalizando, hay que destacar que en las últimas 2 décadas los sistemas procesales penales de la mayoría de los países que integramos América Latina hemos experimentado cambios muy significativos, y una parte importante de esos cambios se ha traducido en el otorgamiento de nuevas funciones al Ministerio Público Fiscal, que ha pasado a constituirse en el órgano encargado de la persecución penal. Y el rol que nos toca a los funcionarios, y en mi humilde opinión, es extremar la responsabilidad, buscar el trabajo conjunto, tanto con las agencias del Estado como en los territorios provinciales, en donde se encuentran vinculaciones con algunas problemáticas comunes, hacer la trazabilidad del delito, que seguramente trabajando en conjunto los resultados van a ser mucho más beneficiosos para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, les pedimos que si quieren hacer algunas preguntas, que nos los hagan llegar a través del chat, y le transmitimos a la doctora Ramírez las preguntas. No sé si Por ahora no estoy encontrando. No. Te voy a hacer una pregunta que se me ocurre a mí ahora. Con el tema de la venta ilegal que existe, que sabemos que también eso trae aparejado la trata de personas en cuanto al trabajo, que durante la pandemia, durante este tiempo, ¿cómo se ha trabajado esto? ¿Ha habido mucho, poco? ¿Cómo han podido seguir trabajando?
Sí, el tema es que, como habrán visto, hay zonas muy conflictivas en el ámbito de la ciudad donde se ha proliferado la venta ilegal, tanto en la vía pública como a través de Internet. Eh, en la Fiscalía estamos trabajando y hay muchas investigaciones abiertas, porque el movimiento sigue. No es que la pandemia ha, digamos, impedido que esta actividad se siga desarrollando. Se hace difícil porque las fuerzas de seguridad, como ustedes sabrán, están bastante afectadas por los casos de COVID, pero por ahí en este espacio está bueno, digamos, pedir a las personas afectadas, porque las investigaciones se pueden llevar adelante en forma conjunta con la ayuda de todos. Clave es el aporte y las denuncias que hacen los vecinos o los comerciantes, los que se ven afectados. Ellos saben cuándo llegan los transportes que les proveen la mercadería, saben si aparece un container, el lugar, identificar las patentes. A veces en el circuito se hace difícil contar con, nosotros tenemos obviamente la fuerza de seguridad y nuestros auxiliares, que es el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Pero en este conjunto es necesario que también se incorporen estos elementos que son claves, y para eso el aporte de los vecinos, de los comerciantes que ven en forma directa es fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, también decirles que combatir este tipo de problemas como es la venta ilegal en el espacio público, no es algo que se pueda combatir por ejemplo, solo desde la justicia. Acá hay que hacer un trabajo conjunto y se tienen que, digamos, alinear, por así decirlo, tanto el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas policiales, la Fiscalía y los damnificados para poder llevar adelante. Nosotros pasamos en la ciudad varios problemas que fueron de conflictos, lamentablemente en lugares donde ya se había erradicado esta situación, ahora se están volviendo a aparecer. Y bueno, hay que empezar a trabajar desde cero con esta visión del trabajo en conjunto. Acá había una pregunta, espera. Acá dice, hay una que dice, las personas liberadas en su condición de esclavitud, los senegaleses, ¿cómo continúan su vida en la ciudad? La verdad que eso, desde el área de la Fiscalía de Trata de Personas, tienen incorporados algunos programas para reubicar o reinsertar a las personas que son halladas y han sido, digamos, desvinculadas de estas organizaciones que los explotaban. La verdad que no, en lo personal no me tocó trabajar directamente de eso, pero existen programas que como hacía mención, que están destinados a reubicarlos, pero la verdad es que cada vez son más. Acá hay otra que dice, la oferta de sexo en la vía pública a través de volantes que se fijan en las paredes, ¿ustedes cómo actúan? Bueno, existen infinidades de causas que se inician con las publicaciones, porque justamente a partir del último convenio de transferencias de competencias, el tema de la ley de profilaxis o estos lugares donde promueven a la prostitución, que detrás de estas actividades se esconden, justamente se está empezando a trabajar. Recuerden que este delito nos lo transfirieron hace escasamente, un año o 2 años. Sí. Acá hay otra que dice, hoy me toca gestionar el territorio donde fue explotada Raquel Lieberman. Soy presidenta de la Comuna 3. En estos tiempos tenemos altos niveles de conflictividad con la venta callejera, sobre todo senegaleses y vecinos, pero hay una queja permanente por parte de vecinos de la zona de psicología, por parte de los vecinos, pues se mezcla oferta sexual, narcomenudeo y explotación con altos niveles de conflicto.
porque cuesta tanto, ¿por qué cuesta tanto que prosperen las causas? Los vecinos están muy atemorizados. Primero, es fundamental que la gente maneje la posibilidad de hacer denuncias anónimas. Siempre con el tema de drogas, el vecino o el que quiere denunciar tiene cierto temor a quedar expuesto. Por eso la Fiscalía de la Ciudad ha implementado mecanismos para donde existe la denuncia anónima, y quien denuncia nunca va a ser expuesto ante una organización delictiva. Por ejemplo, hemos tenido en el barrio de La Boca una red de narcotráfico que se ha logrado desbaratar. El jefe de la organización tiene una condena de 8 años de pena de arresto efectivo, y esto se logró gracias a algún que otro vecino que informaba dónde funcionaban los kioscos, dónde se vendía la droga, y esta persona nunca queda, o sea, estas personas que denuncian nunca quedan expuestas. Pero sepan también por qué es importante el aporte que hacen los vecinos o las personas damnificadas, porque tenemos un sistema en el cual tenemos muy buenos funcionarios, como existen también los funcionarios corruptos. Entonces, a veces la información que llega a la Fiscalía, y quizás está tamizada, o sea, necesitamos que toda situación irregular sea denunciado por el vecino, lo puede hacer en forma anónima, y muchas veces, si no prosperan las causas, es por falta de prueba, porque mucha gente cree que él, al hacer la denuncia prospera y llega a juicio, y ustedes saben que el sistema en ciudad hay un juicio oral en el cual, una vez que el fiscal reúne la prueba, requiere la causa a juicio y va a un juicio oral y público, pero para sostener una imputación, para sostener y poder lograr una condena, necesitamos prueba, y muchas veces eso es lo que falta, la prueba, falta el testimonio del vecino, aunque sea anónimo, pero es fundamental eso. Y sirve también para destrabar esto que hablaba del tema de los funcionarios. Acá hay otra que dice, resulta preocupante la difusión entre las adolescentes y jóvenes en secundarios y universidades sobre el trabajo sexual en intervenciones a menudo llevadas a cabo por AMMAR. Estas capacitaciones son ilegales, dado que nuestro país es abolicionista. No logro entender la pregunta. Sí es preocupante que, digamos, que... Porque yo creo que esto lo hace Mónica Aljul. Si querés, Monique, no sé, desmuteate y explica la pregunta. No sé dónde está. No la veo. Ahí está. Monique. No se la escucha, Monique. O sea, no está muteada, pero no se le escucha. Habla más fuerte. O sea, porque no está muteada. ¿Eh? No figura como... Bueno, lo que yo considero es que si hay alguna actividad en secundarios o en universidades, en secundarios son menores, esto desde AMMAR deberían hacer la presentación ante la asesoría tutelar. La verdad que tenemos una asesoría tutelar muy proactiva, y en cuanto a estas circunstancias hay que avanzar, o sea... No veo obstáculo para que no se pueda investigar o no se pueda tomar alguna intervención sobre algo que podría estar al margen de la ley. Yo no sé si lo que refiere es que promueven sobre el trabajo sexual o se habla de esto. Dice Monique que es porque lo hacen, lo escribió acá, lo hacen en el marco de la ESI, claro, ¿no? A ver, voy a leerte otra, a ver, espera. Si las personas explotadas ingresaron en forma ilegal, ¿cómo sigue el trámite? Bueno, para lograr destrabar una red
no es una simple denuncia, hay que encontrar, hay que, digamos, determinar en qué lugar se está desarrollando, hay que lograr el testimonio de las personas afectadas. Muchas veces cuando uno entrevista a este tipo de personas, generalmente ni siquiera se dan cuenta que están siendo sometidos en una red de trata, lo ven como... Muchos de los ciudadanos senegaleses ya vienen desde una vivencia hostil de su país y poco pueden determinar que están siendo sometidos en una red de trata, entonces a veces se hace difícil lograr el testimonio, aunque en uno de los casos que le hemos comentado se logró desbaratar esa red justamente por el testimonio de alguno de los afectados. A veces no es suficiente con la sola denuncia, sino que es necesario tener la prueba. No es que al fiscal haya que convencer, o sea, los fiscales proactivos tenemos una denuncia y estamos convencidos y vamos para dilucidar la verdad. Ahora, como hay un proceso que tiene que pasar por un juez de garantías, es a través de, digamos, con las pruebas que vamos a ventilar o en un juicio oral, es que vamos a convencer al juez para que logre una condena y se puedan tomar medidas. Le voy a aclarar porque acá Monique escribió, leo de nuevo la pregunta de arriba y leo lo de abajo. Resulta preocupante la difusión entre adolescentes y jóvenes en secundarios y universidades sobre el trabajo sexual en intervenciones a menudo llevadas a cabo por ANMAR. Estas capacitaciones son ilegales dado que nuestro país es abolicionista. Y después Mónica aclara, porque lo hacen en el marco de la ESI, si lo promueven. ANMAR es la Asociación de Mujeres Meretrices en Argentina. Claro. O sea, no es ilegal, no sé en qué contexto lo hacen. La verdad es que es una asociación que sabemos cuál es digamos, el objetivo y la ideología y su defensa. Hay cuestiones que existe digamos, la libertad de expresión, la libertad de enseñar, es como si, por así poner en tema, me parece, si pudiéramos cuestionar la movida que haga las charlas en función al pro a favor del aborto o en contra del aborto. O sea, son cuestiones que la verdad que si están en un marco de discusión y uno no tiene facultad para intervenir, salvo que se promueva o se constituya alguno de los delitos como lo de promocionar el tema de la prostitución, el 125 del Código Penal, o sea, salvo que se configure esa situación donde se esté instruyendo para realizar esta actividad. O sea, debería haber. Frente a las organizaciones como estas, yo no me arriesgaría a dar opiniones determinantes. Hay otra que dice, en Mendoza hay problemas en alta montaña, ejemplo Punta de Vacas. Antes estaba Gendarmería, al ser trasladada a Uspallata por cordillera pasa de todo, sobre todo adolescentes, no tienen tampoco escuelas, viajan en colectivos que pasan a horarios determinados, las denuncias se hacen pero no se toman las acciones, claro, no es una pregunta, es una manifestación, ¿no? Es un tema tan difícil como la frontera seca de Misiones. Hay lugares en nuestro límite de la Argentina que la verdad que es descabellado. Si nosotros vemos cómo ingresan, por ejemplo en el norte, porque me tocó ver cómo ingresan con la mercadería y pueden pasar droga, pueden pasar mercadería, pasan personas con ningún control. O sea, esos puntos digamos, del país están exacerbados y yo entiendo porque debe ser una situación similar en cuanto al control y a gendarmería. Aparte, una de las cosas que por ahí no sé si les suena llamativo, el haber llegado en una investigación a Misiones desde la ciudad de Buenos Aires demuestra de alguna forma que algunos delitos que se producen
y que ocurren en las provincias, a veces con las propias fuerzas de seguridad es imposible investigar. ¿Por qué? Porque culturalmente son parte del sistema, por así decirlo, corrupto. Entonces no investigan y, por ejemplo, en el norte es moneda común el narcotráfico y ni que hablar digamos, el contrabando de mercadería. Es como, está descontrolado. Y este tipo de situaciones extremas, obviamente que pasan, desgraciadamente, por la misma suerte. No sé si habrá alguna, no hay otra pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Yo creo que, no sé, a ver. Monique, ¿querés hacer una manifestación? Desmuteate. Ah, no puede, no tiene sonido. A ver. No sé, acá están diciendo excelente, pero bueno, no sé. Gran solvencia, muchas gracias, excelente la exposición. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Sí, la verdad que, a ver, acá hay una y acá hay una y una. A ver, uy, qué bueno. Acá dice, claro, para que haya trata y más en frontera tiene que haber un funcionario corrupto, muchas gracias. Bueno, sí, claro. Bueno, esa es una de las cosas que, digamos, que es fundamental cuando el vecino o la persona damnificada denuncia, nosotros podemos ver desde otro lado algunas circunstancias que normalmente no llegan. Un ejemplo, por ejemplo, les quiero comentar, cuando nosotros investigamos la situación de manteros de Caballito, era difícil vincular a la policía con los manteros. Investigando de la Fiscalía encontramos una revista barrial que se llama, bueno, no la voy a decir, pero en la revista barrial decía que los manteros y funcionarios de la policía se habían juntado en una reunión, esto hablo de hace varios años, en el 2012, se habían juntado en una reunión donde el ministro de Seguridad les había garantizado que iban a trabajar bien en la zona de Caballito. Lo cierto es que en la revista el que se quejaba relataba, pero al día siguiente vino la policía, nos secuestró la mercadería y nos labró el acta. En base a ese relato empezamos a buscar a ver si era verdad que hubo esa actuación, que se labró esa acta, que intervino ese personal policial, y así encontramos que la vinculación de la policía federal con los manteros. En esa causa imputamos a 60 entre comisarios, subcomisarios y personal de la comisaría 12. En ese momento, porque esto fue en el 2014, no teníamos el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entonces la causa pasó a federal, y me acuerdo que el dictamen de Casanelo dijo que no había encontrado ninguna actividad ilícita, cuestión que la causa vuelve a ciudad, y obviamente el juez los absolvió porque no éramos competentes para investigar a los funcionarios públicos. Pero lo que digo es, a veces falta la forma de cómo nosotros determinamos entre esa vinculación del funcionario corrupto con el hecho ilícito. Y es fundamental poder buscar información desde otro lado, como ser de los testimonios, ¿no? Te comento que la pregunta anterior la había hecho Indira Libertad Rodríguez, que te digo que está conectada desde Venezuela, porque ella forma parte de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, de la que también forma parte el foro. Indira pregunta ahora también, ¿qué se sabe acerca de la trata de venezolanas allá? Si sabes algo. No, la verdad es que como yo quise Allá hacer con... acá, ¿cierto? Porque ella está desde Venezuela, yo no aclaré eso. No, lo cierto es que si bien yo puedo hablar de las investigaciones que empiezan en ciudad y que tienen sus ramificaciones y sus consecuencias, como es la trata, en realidad no le podría dar información certera sobre estadísticas o el destino de esas investigaciones porque tramita en la Fiscalía, en la Protex.
pero se lo debo la información. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más, porque la verdad que están todos felicitando, dicen que ha sido muy, muy buena la exposición, lo podés ver en el chat, no sé, a ver si hay alguna otra pregunta más. La verdad que, a ver si hay algo más, espera, acá está. Acá está, acá hay otra. ¿Qué propondrías para que esas denuncias lleguen a buen término cuando hay funcionarios corruptos? Pedirles que denuncien, porque si hay funcionarios corruptos, creo que nadie se limita a investigar. Si hay gente que no cumple con su deber, tiene que ser sancionado, tiene que ser condenado. Pero vuelvo a reiterar, a veces es difícil lograr la prueba. Basta con que nos informen sobre la situación, la Fiscalía investiga, pero tenemos que tomar conocimiento desde dónde surge y por qué para poder llevar adelante la investigación. Pero nada que no se pueda hacer. O sea, llegar a un buen término es lograr una condena, una detención, y creo que a todo fiscal le gusta eso. Acá hay una pregunta, pero me parece que es más referida a violencia, pero bueno, no importa, te la hago igual. Dice, ¿qué pasa cuando la violenta es la mujer, echa al hombre de la casa y hace denuncias falsas para que lo detengan? Tiene 4 hijos y ya dejó entrar a la casa a otro hombre. ¿No? La verdad es que en los casos de violencia doméstica, yo lo que siempre digo es que no tenemos que perder la objetividad, porque no en todos casos la mujer es la víctima, existen innumerables casos y está muy bueno que nosotros, que la sociedad se haya activado y haya establecido protocolos y herramientas y alertas para poder investigar con perspectiva de género, pero la verdad es que también existen los casos en los cuales pasa lo que está preguntando Susana Aymar, que es todo lo contrario. No es que la justicia no funcione cuando se trata cuando la víctima es un hombre, ¿sí? Estamos llamados a tener objetividad en todos los casos, con lo cual, si la mujer es la violenta, seguramente se va a tratar de tomar medidas respecto a esa situación. Mira, acá Indira, que ya te digo está conectada desde Venezuela, dice si podés repetir el nombre de la fiscalía que pudiera tener información de trata de venezolanas en Argentina. ¿Vos ya lo Sí, es la Protex. Ahora yo les voy a pasar el dato, que es la fiscalía que está, a cargo del doctor Marcelo Colombo y Alejandra Mangano. Perfecto. Y funciona en la órbita del Ministerio Público Fiscal de Nación, perdón. La verdad que te están pidiendo acá que tenés que hacer otra charla, que te quieren comprometer a otra charla, te están todos felicitando, la verdad que yo creo que ha sido muy bueno. Bueno, y acá, están todos felicitando, la verdad que no hay otra pregunta, no sé si alguien quiere hacer una pregunta última. A ver, dale, sacate desmuteate. No sé quién es. Ahí está. A ver. ¿Yo? No sí, Alicia habla. Me quedé congelada. Habla fuerte. Habla fuerte. Nada, quería preguntarle a la fiscal si en el caso, por ejemplo, de venta pública y de propaganda de ofrecimiento de sexo en la vía pública a través de los volantes, ¿la fiscalía interviene de oficio? Porque siempre tenemos que hacer la denuncia y después si no hay pruebas, el delito queda impune. Entonces, ¿la fiscalía puede intervenir de oficio? Sí, la fiscalía puede intervenir de oficio, pero existe lo que es el principio de oportunidad, y entonces los fiscales, por ahí se quedan con, a veces sucede que un volante no se puede lograr determinar ni la dirección, el teléfono, o sea, por algunas circunstancias no se puede avanzar, entonces por principio de oportunidad esa causa no sigue adelante. Por eso digo que a veces que es necesario
que si alguien ve alguna circunstancia anexa, que denuncie, pero los fiscales podemos hacer causas de oficio, obviamente, y seguir adelante. Pero cuando no encontramos la prueba suficiente como para poder avanzar, esa causa no podemos seguir adelante. Bueno, no sé si hay alguien más. Les recordamos a todos que nos ha dado la autorización la doctora Ramírez. Esta charla ha sido grabada y después la pondremos en el canal de YouTube de nuestra asociación. La verdad que yo veo que están todos felicitándote. No hay preguntas. Bueno, muchas felicidades. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, los esperamos para la próxima charla que vamos a hacer el día 10, el jueves 10. Maca, si podés poner el flyer. La verdad que, bueno, aparte de tantas felicitaciones que le tenemos que dar a Celsa, a ver si podemos poner el flyer, el día 10 a las 17 horas, nuestra charla va a ser sobre los impactos del COVID en los ODS, en la cual estarán disertando Paula Mateo Lastra desde España y desde Buenos Aires, nuestras socias, María Verónica Broilo y Claudia Bosco, que están especializadas, son magísteres en temas de sustentabilidad. Así que bueno, los esperamos entonces el próximo 10 a las 17 horas. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias. Felicitaciones, Elsa. Gracias, Amalita. Ay,